que todos tenemos puestos nuestros ojos y que nos informamos permanentemente en los medios de comunicación, tiene que ver con la situación de corrupción en el país. Y hay pedidos por parte de asambleístas en el sentido de transparentar, de evidenciar, de conocer y qué tan reales son alguna información que está cruzando principalmente por redes sociales y la vinculación que tiene con algunos asambleístas en cada uno de los territorios que pagó de favores, y esa debería ser una transparentación. Y precisamente sobre ese tema, Ronnie Aliaga, asambleísta, vamos a platicar sobre esta situación y cuál ha sido el pronunciamiento fuerte que ha habido en la Asamblea Nacional. Asambleísta, muy buenos días, bienvenido a la señal de Saracay Televisión. ¿Cómo está, Marianela? Un fuerte saludo a todos los hermanos santodominguenses y ecuatorianos que están conectados a través de esta señal. Ronnie, es lamentable tener que tener este tipo de entrevistas cuando deberíamos estar hablando de cómo salir del COVID, post-COVID, cómo debemos prepararnos, cómo debemos hacer los ecuatorianos. Los políticos siempre nos dijeron hay que arrimar el hombro, pero hoy mientras unos arriman el hombro y otros se llevan lo que el resto arrima, lamentablemente nos lleva a ese tipo de discusiones. ¿Qué se ha hablado al interior de la Asamblea? ¿Cuál ha sido su postura? Cuéntenos un poco. Bueno, realmente yo creo que usted ha hecho un análisis muy objetivo. Es la indignación del pueblo ecuatoriano de saber que, obvio, vamos a salir entre todos adelante, pero no es justo que entre lo que estemos arrimando el hombro, todos estos recursos sean dilapidados por estas personas o funcionarios públicos que actúan de una manera criminal. Y estamos hablando directamente a los que han cometido actos de corrupción en los hospitales, en las compras de insumos médicos, jugando y atentando contra la vida y la salud de los hermanos ecuatorianos. Desde la Asamblea Nacional yo hice un requerimiento de información al Ministerio de Salud Pública y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, requiriendo los nombres y los cargos, los cargos y los títulos de cada uno de los funcionarios del jerárquico superior, directores y gerentes de los hospitales, porque necesitamos saber en manos de quién están siendo administrados dichas instituciones. Y le explico por qué. Se ha hablado del tongo y del reparto, que aunque tratan de desviar la atención, es evidente que existe, porque no se puede repartir algo si no existe un repartidor. Y aquí tenemos que llegar al que ha repartido. Aquí no pueden eludir la responsabilidad ciertos funcionarios aduciendo que ellos no sabían. El legislador no viene y hace una llamada sin que alguien le haya dicho o alguien le haya autorizado o hayan quedado de acuerdo en algo. Entonces tenemos que hacer esta vinculación. ¿Por qué se hace requerimiento de información de esta manera? Vamos a demostrar que dentro de los hospitales públicos, en vez de dirigir el hospital un profesional que tenga una maestría en gerencia hospitalaria, lo están dirigiendo otros profesionales sin irrespetar ninguna profesión. Aquí estamos hablando de perfiles profesionales para ocupar un cargo, y esto debido a que son parte del reparto a los legisladores, y estos funcionarios tienen vinculación directa a ciertos políticos, y de ahí se produce la grave crisis que estamos viviendo. Ronnie, cuando usted señale, cuando usted dice vamos a demostrar, eso quiere decir que usted ya conoce, ya tiene información que ahora únicamente necesita ser evidenciada públicamente, porque claro, un título universitario puesto en una carrera e inscrito en otra, presentado al cargo como otra, es algo que no se puede esconder. ¿Conoce usted, le consta a usted que están dirigiendo hospitales profesionales que no están vinculados con el tema de salud? Por supuesto, por supuesto. Y no solamente, mire, el tema de salud porque es grave y porque realmente ha sido un atentado contra la vida de los ecuatorianos. Y no solamente nos vamos a quedar en el tema de salud, en varias instituciones donde descaradamente están familiares de los asambleístas. O sea, el reparto es evidente. Entonces, le digo al pueblo ecuatoriano, vamos a demostrarle que aproximadamente más de 30 legisladores están involucrados en este tipo de acciones y van a tener que responder políticamente por todo lo que han hecho. Marianela, es que quiero que entienda el pueblo lo siguiente. Mire, una mala administración por parte de un mal funcionario, el resultado es la crisis en la que estamos sometidos. Recordemos declaraciones de la ex ministra de Salud, Catalina Andramuño,
que en medio de su renuncia hace una denuncia diciendo que no tenía insumos, que no había recursos y que el personal que estaba al frente de los hospitales eran personas que no tenían el adecuado perfil profesional. Por eso se administró mal la crisis de la pandemia del COVID. Así de sencillo. Necesitamos profesionales que estén de acorde al cargo que ostentan en este momento. Vamos a demostrar, porque yo he pedido la información desde el inicio de las funciones del gobierno de Moreno hasta el día de hoy, para que vean cómo se han ido degradando los profesionales que han ido pasando. Y degradando digo porque no cumplen el perfil para al cargo que deberían estar administrando. Ahora, señor asambleísta, la corrupción campeante y galopante ya no puede ser tolerada por los ecuatorianos. Ahora, señor asambleísta, usted ha mencionado y ha señalado que hay familiares de 30 asambleístas vinculados. Vincular a los familiares es más sencillo porque hay un apellido, porque hay una cercanía, porque está casado con quién, pero también ha aparecido un listado con nombres que no tienen relación familiar, pero que se los está vinculando. ¿Qué tan fácil de evidenciar es aquello por un lado? Y por otro lado, también entendiendo que hay una jugada política, podría pensarse de que mucha gente sí tenía que estar en esos cargos, que sí tiene medianamente el perfil y que no tiene vinculación con asambleísta alguno. Es decir, ¿cómo poder determinar quién sí y quién no se tenía favores políticos? Claro, mire, es que esto nace del listado que es real, es un cuadro que ha sido divulgado a través de las plataformas digitales y de ciertos medios de comunicación, en el cual se ve qué ha solicitado cada legislador y por qué lo ha solicitado. ¿De quién es esa lista, señor asambleísta? ¿Tiene usted idea quién hizo esa lista en la que aparece asambleísta, el cargo, el nombre y al lado dice cumplido, por cumplir? O sea, y me imagino que debe ser alguien que está encargado de la gestión política, ¿verdad? Ayer yo escuchaba unas declaraciones de la ministra de Gobierno que decía que ella no tenía idea de lo que ocurría, pero recordarle al pueblo ecuatoriano que el Ministerio de Gobierno nace de la fusión de la Secretaría de la Gestión de la Política con el Ministerio del Interior. Entonces hay alguien que sí se encarga de regular la justicia, la política. Y además de eso, en sus declaraciones nunca contestó de qué manera se sellan los acuerdos políticos, porque ella hablaba de que llegan a acuerdos políticos con los legisladores, pero no dijo de qué manera. Mire, aquí para demostrar lo más sencillo es eso, que cumplan perfiles profesionales. No es lógico, no es normal que usted, por poner un ejemplo, tenga un ingeniero administrando un hospital. ¿Por qué tiene un ingeniero administrando un hospital? Y eso realmente levanta suspicacias. Y ahí es donde debería entrar la Contraloría General del Estado y revisar los contratos de los proveedores de insumos médicos y ver a quién pertenecen esas compañías. Y ahí nos vamos a llevar varias sorpresas. Este es un trabajo que debe ser realizado con toda la objetividad del caso. Lo hemos hecho así, sabemos y conocemos de esta información, el pueblo ecuatoriano la conoce, han visto los listados, aparentemente lo han hecho de forma paulatina y se han estado repartiendo estas instituciones, creo que hasta por tiempo, porque en un momento responde un funcionario que es amigo de fulanito y después un funcionario que es amigo de menganito. Al final del día, mire, aquí estamos por defender los recursos del pueblo ecuatoriano y sobre todo que dentro de las instituciones públicas estén personas capaces y que cumplan el perfil profesional para el cargo que están ostentando. Rudy, ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué ahora? Usted nos dice, desde el inicio de la gestión de Moreno, nosotros estuvimos pidiendo que tan público se hizo en ese tiempo. Ahora también hay que traer a colación, estamos en un tablero político, es decir, y hay un cronograma electoral, hay elecciones de presidente, asambleístas a inicios del próximo año, y cuando nosotros analizamos, por lo menos ese documento que está rodando en redes sociales, y aparece lo que decíamos, el asambleísta, el cargo, el nombre, cumplido o no cumplido, cuando nos detenemos a pensar en el nombre, en muchos de los casos, al menos en Santo Domingo, se lo puedo señalar, ya no están en esos casos, en esos cargos, esas personas. Eso quiere decir que fue del pasado. ¿Qué sabe usted si existe vinculación actualmente? ¿Y por qué no se lo hizo antes y se espera ahora? ¿Es táctica política también? Porque ya los ecuatorianos no sabemos qué nomás pensar y creer.
Mire, no es eso, y yo quiero hacerle una pequeña corrección. No es desde que del inicio del régimen de Moreno se denunció el tema de los hospitales. El tema de los hospitales, del reparto de las instituciones, surge a raíz del mal manejo de la crisis y de las declaraciones de la propia exministra. La exministra destapa este tema. Mi querida Marianela, ella destapa en medio de su renuncia, hace la denuncia diciendo, me imponen personajes que no cumplen los perfiles profesionales. ¿Le imponen quién? Y aquí quiero que reflexionemos algo. Este gobierno, este régimen, se ha caracterizado porque de manera descarada, y para ellos es normal, hablar de la corrupción. O sea, ellos declaran sus delitos públicamente. Le voy a hacer un análisis cronológico. Exministro de Hidrocarburos, Pérez, en la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, declara que los legisladores lo llaman a pedirle puestos de trabajo en la Comisión de la Asamblea. Luego de eso, en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, la ministra Kremer de Educación dice que la llaman los políticos para canjearle los votos en la Asamblea. Además de eso, la denuncia de la ex ministra Andramuño, que dice que recibe presiones para contratar personas o para tener personal que no cumple un perfil. Y por último, hace unos cuantos días, el ministro de Salud, Ceballos, actualmente en funciones, indica que es verdad que hay legisladores que solicitan espacios. Entonces, ¿de qué hablamos? Ay, espérese que falta la cerecita del pastel. Hace un día atrás, el secretario de Gobierno indica en un medio, en un portal digital, que filtró la denuncia que hizo Ronnie Aliaga en el 2019 sobre la consulta popular, el secretario de Gobierno, Juan Sebastián Roldán, indica que la señora fiscal Diana Salazar está en ese puesto por encargo del presidente Moreno debido a su alto perfil y sus valores éticos y morales. Hasta donde yo tengo entendido, y el pueblo ecuatoriano sabíamos todos, el cargo de la fiscal es en base a un concurso de méritos y oposición. Concurso de mérito y oposición que fue muy cuestionado en su momento y que los otros postulantes denunciaron que la señora Salazar no alcanzaba el puntaje requerido para poder ser designada como la fiscal general del Estado. Ahora entendemos que no es que recibieron el cargo en base a sus méritos, sino que recibieron un encargo de parte de Carondelet. Declaraciones de funcionarios públicos, mi estimada Marianela, aquí no estoy refiriendo con palabras de Ronnie Aliaga, son de conocimiento público, hay videos donde ellos se expresan de esta manera. Es indignante para el pueblo ecuatoriano tener este tipo de autoridades que estén dirigiendo el país en este momento. Ahora, entonces lo que entendemos es, los ministros denuncian, no se les pone mucho asunto y sigue la cosa porque, bueno, tiene que seguir. Nos olvidamos parece a veces cortina de humo que aparece hoy, qué tema vamos a sacar hoy para desviar la atención, como usted bien ha señalado en más de una ocasión, ministros y personajes que tienen rango de ministro señalan que reciben ese tipo de llamadas. Ahora, vamos más allá, Ronnie. ¿Qué hacer? ¿Por dónde tiene que ir? Usted en su calidad de asambleísta puede presentar esta denuncia. No sabemos, y para colmo el tiempo en contra, el discurso de que todos estamos metidos en el tema de la pandemia y que tenemos que responder 100% a la pandemia, no sabemos si a usted le puedan responder. Pero parece que esta es una práctica que siempre se ha dado. Entonces se ha naturalizado el tema de los cargos, de a quién le conviene, de qué voto hay que hacer, del poder político que hay que generar, de las alianzas que hay que tener en la asamblea para que pasen las leyes. ¿Qué tenemos que hacer? Ayer le preguntábamos a otro asambleísta, ¿cómo reseteamos para que esto nos gustaría aprender a apagar la computadora y decir, ya, así ya no, así no queremos? ¿Qué tenemos que hacer para que esto cambie? Mire, usted ha sido muy clara en lo que ha expresado, pero hagamos una aclaración más a lo que usted exactamente ha identificado. Es en el régimen de Moreno que se ha institucionalizado la corrupción. ¿Y sabe por qué? Porque se reinstaló en el Ecuador la histórica y rancia partidocracia. ¿Sabe quiénes están en este momento investigados? Bucaram, pues. Recordemos, ecuatorianos, quiénes eran Bucaram, pues. ¿Quiénes fueron los Bucaram? ¿Ya? ¿Quiénes hablaron al régimen de Moreno? El señor Lazo, el señor Nebot. Ahora quieren bajarse
bajarse de la camioneta y, mejor dicho, ahora sería según los últimos acontecimientos, quieren bajarse de la avioneta que está llevando la corrupción y quieren dejarlo solo, pero no es así. En este momento tienen que restar todos. La reinstalación de la partidocracia con estas viejas del tongo y del reparto se hacen en el régimen de Moreno, y le explico por qué. En el año 2017, en julio del 2017, se filtra un email del ex secretario de Comunicación del gobierno, Fernando Alvarado, en el cual menciona en una carta dirigida al presidente Moreno que sería nefasto seguir en un plan de hacer un pacto con los Bucarán. Público ese documento se hizo. En julio del 2017, el presidente Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa en ese entonces, antes de radicarse en Bélgica, lo que iba a salir del aeropuerto de Tababela, en un discurso indica nuevamente, cuidado con el pacto de Bucarán. Y si darse ese pacto, lo preferible era que Alianza País desaparezca, lo cual efectivamente sucedió porque fueron sepultados en los últimos comicios. Pero no podemos negar también el tema del arroz verde, las vinculaciones, es decir, el gobierno, el pueblo ecuatoriano no ha visto en esta administración, lo ha visto también en esta administración, pero también en la anterior también había. Y lo que queremos es cómo cambiamos. Concluyo con la idea. En octubre del año 2017, el vicepresidente electo democráticamente en las urnas, posesionado constitucionalmente ante la Asamblea, no un puesto a dedo, denuncia con carta y en rueda de prensa el pacto con Bucarán, y que quienes solicitan el retiro de sus funciones son Lazo, Bucarán, los banqueros y los empresarios. Esto significó para la Revolución Ciudadana persecución a través del músculo que es el aparataje judicial, y además la Contraloría a través de procesos administrativos. Y aquí viene lo que usted mencionó, el sonado arroz verde en su momento, que luego se convirtió en el caso Bochornos, porque va a ser analizado por los libros de historia de lo que no se debe hacer en un Estado de Derecho, pero lo que debes hacer si quieres perseguir a tus adversarios políticos. Usted menciona el caso arroz verde, y yo le digo, salían los titulares tendenciosos de los medios de comunicación. La Revolución Ciudadana vinculada por millones de dólares. Al final del día, lo terminan queriendo vincular a Rafael Correa por $6,000 de un fondo privado que nace a través de sus sueldos. El sueldo es privado al momento que le llega a usted a su bolsillo. Ya, a través de eso. Y además, la sentencia habla del influjo psíquico sobre otras personas. Entonces, bajo esa lógica de la Fiscalía General del Estado, que es evidente persecución política, pero bajo esa lógica, en la denuncia por la consulta popular de la opción El Sí, de Lenín Moreno, en la cual yo entablé el 11 de octubre del 2019, ya deberían estar haciendo allanamientos a Carondelet y hacer detenciones a los altos funcionarios, incluido el presidente Moreno, para que rindan sus versiones sobre el desvío de $5,483,750 de la campaña por el sí de las empresas públicas para financiar la campaña. De eso es que estamos, y se nos acabó el tiempo. Ronnie, queremos agradecerle, ojalá tengamos una próxima oportunidad de poder platicar y profundizar sobre este tema, lo que se está dando en temas de corrupción. No podemos negar el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Hay un montón de temas de lo que los ecuatorianos no queremos meternos en los temas políticos y decir, pero ¿sabe qué? Lo que sentimos es que la política, no queremos meternos en política porque no esta administración, algunas nos quedan debiendo con ese tipo de situaciones. En el 2016 fue el Fondo de Solidaridad el terremoto de Manabí, que nos dolió a todos ver cómo metieron la mano, y hay que decirlo también como es. Entonces, lo que queremos es resetear, saber cómo podemos hacerlo, y ese será un tema pendiente. Ronnie, queremos agradecerle por su estimada Marianela, una última reflexión para los amigos televidentes. El tiempo nos ha dado la razón. Los corruptos siempre fueron ellos. Hablaremos de otros más temas de corrupción cuando así ustedes lo dispongan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, el asambleísta Ronnie Aliaga, a propósito de estos temas de corrupción y también de los pedidos en la Asamblea Nacional. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Tenemos más. Conecto.